Diferencias entre la apoptosis y la necrosis. No es lo mismo apoptosis y necrosis. Las células pueden morir de forma programada o sufrir un proceso de muerte extensa. Veamos las diferencias entre ambos procesos para entenderlos mejor. Apoptosis y necrosis son dos términos que hacen referencia a dos formas que tienen las células de morir. La muerte de las células en los tejidos humanos y en otros organismos multicelulares es un hecho normal. El número de células en los diferentes tejidos está determinado por un balance homeostático entre la creación de células nuevas y la muerte de células agotadas. La apoptosis es un proceso natural. Está programado genéticamente y responde a los mecanismos homeostáticos. Sin embargo, existen fallos en la activación de la apoptosis que pueden desencadenar problemas en el organismo. En cuanto a la necrosis, es un proceso agudo producido por una lesión celular masiva. Mecanismos celulares de apoptosis y necrosis. La muerte celular es el cese de las funciones vitales de una célula producido por cambios morfológicos, funcionales y químicos irreversibles. Puede producirse por muchas y variadas causas: pérdida de su función, daño mecánico, infecciones, agentes químicos o falta de nutrientes, entre otras. La apoptosis y la necrosis se diferencian por el mecanismo mediante el cual se producen. Veamos, a continuación, las características de la apoptosis y la necrosis. Necrosis. La necrosis ocurre de manera aguda, por una forma no fisiológica, mediante una agresión que causa lesión en una porción importante del tejido. La necrosis se puede dar, por ejemplo, en algunas de estas situaciones. El centro de un tejido infartado. En un área de isquemia, sin sangre suficiente. En la zona de una lesión por toxinas. El proceso de necrosis se desencadena por la acción de toxinas, por falta de oxígeno, por una agresión masiva o por cualquier otra situación que genere una disminución del ATP. El ATP es una sustancia que proporciona energía a las células y que sin la cual no pueden ejecutar ninguna de sus funciones. Esta falta de energía provoca que los orgánulos celulares, que son diferentes estructuras que cumplen funciones vitales en la célula, se desorganicen. Del mismo modo, el citoplasma, que es la parte del interior de las células donde se encuentran localizados los diferentes orgánulos, se rompe. Algunas de las alteraciones que produce la necrosis en los orgánulos celulares son: el retículo endoplasmático, encargado de la síntesis de moléculas y el transporte de sustancias, y las mitocondrias se dilatan. La cromatina, donde se encuentra el ADN de la célula, se disuelve. La membrana celular pierde continuidad y acaba rompiéndose. Durante la necrosis, el ADN se parte en fragmentos irregulares al azar. Y a consecuencia de la pérdida de continuidad de la membrana celular, el contenido del interior de la célula se vierte al exterior de la misma. Este proceso hace que las células del sistema inmunitario se dirijan a la zona donde se ha producido la necrosis. Se desencadena un proceso inflamatorio. Apoptosis. El proceso de apoptosis se descubrió en el año 1972 y fue el centro de atención a la hora de realizar los estudios histológicos hasta el final de los años 80. Fue ya en los años 90 cuando se describieron los mecanismos genéticos y moleculares involucrados.
Este proceso de muerte celular se puede desencadenar de forma natural o por una patología, pero sin pérdida de ATP. La razón de ello es que para que la apoptosis pueda llevarse a cabo necesita consumir energía. Mediante una orden genética y sintéticamente motivada, se inician una serie de reacciones bioquímicas que conducen a cambios en la morfología de las células y finalmente a su muerte. Todo ello es una respuesta a acontecimientos fisiológicos o patológicos. En los casos en los que se produzcan por una patología, es porque la enfermedad motiva a la célula a que induzca su propia muerte. Histológicamente se caracteriza por la condensación o encogimiento de los orgánulos celulares que se encuentran en el citoplasma. La cromatina no se rompe, sino que se condensa formando cuerpos apoptóticos. Esta cromatina condensada no es degradada por el sistema inmune, por lo que no se produce inflamación, sino que es captada por células vecinas. Este proceso se da en células aisladas y no en áreas completas de un tejido. En conclusión, apoptosis y necrosis se diferencian en el estímulo que hace que se desencadenen ambos procesos. En el proceso se alteran los orgánulos celulares y la membrana de la célula. Mientras que la apoptosis es puntual y se desarrolla en células aisladas, por el otro lado la necrosis se hace evidente en porciones completas de tejidos.